Hugo, te quiero llevar a otro de los temas que vos has investigado en tu carrera, que es el tema del crimen transnacional con sede en La Habana y particularmente la trata de personas. ¿Nos podés detallar un poco qué es lo que encontraste en tus investigaciones? Sí, cómo no. Pero también aquí yo quisiera establecer primero una declaración de principios. En lo que te voy a decir, no va a haber mención a la naturaleza ideológica para que salgamos del tema de que esta es una cuestión que va a agredir a lo que algunos quieren ver como el último bastión de un ideal socialista. No, no. Además, te voy a pedir que hagas una constatación porque lo que te voy a decir son expresiones formales y oficiales o datos publicados por el propio régimen en La Habana. Hay un momento en el que ese régimen te dice que los servicios, por ejemplo, obtenidos por las brigadas médicas cubanas, que no son ni solidarias ni gratuitas, obtuvieron 11.3 billones de dólares como rendimiento financiero. Otra vez te voy a repetir la cifra, 11.3 billones de dólares, o sea, superando la actividad turística, superando las exportaciones tradicionales y no tradicionales y superando a las remesas. O sea, el principal, desde el punto de vista de fuente financiera, ingreso del régimen era un esquema que, otra vez no me creas a mí, está en documentos de las Naciones Unidas, está en el Trafficking in Persons Report del Departamento de Estado, definido como una organización dedicada a la trata y tráfico de personas a nivel estatal. Y si crees que es una situación específica, te invito también a que constates cómo esto agarra un sinfín de actividades, porque hay trabajadores de astilleros, a donde hay un caso puntual, donde también lo podés verificar, que involucró a Curazao, a donde, si analizás el documento, hay una cosa inédita para aquellos que defienden libertad y derechos humanos en serio. Es la primera vez que yo encontré en esta época un documento donde un Estado canjee deuda soberana por el trabajo de seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que entender que La Habana hoy entiende a sus habitantes, a sus ciudadanos, como una mercancía o una mera fuente de ingresos, que no es para el pueblo cubano. Porque otra constatación que podés hacer es agarrar el momento en el que hace esa declaración, comparar el discurso de justificación que te dice que hacen esto, de mandar a estos, por ejemplo, médicos y sacarles el 90% del salario, porque ese es el dinero que se destina al equipamiento de los hospitales y al servicio gratuito de salud, que es uno de los mejores. Te invito a constatar en qué estado están los hospitales en Cuba y que veas en el presupuesto de ese mismo año cuánto se dedicó a la salud. No te voy a dar la respuesta porque quisiera que lo verifiques, pero te tiro un dato por anticipación. Menos del 5%. ¿Dónde se fue el resto? Sí. Me imagino que no a salud o a ese tipo de cosas, justamente. Si te puedo dar un dato nada más, échale una mirada al sector hotelero y decime cuánto de ocupación hay en los mastodontes de concreto que se construyen en La Habana, mientras tenés un grueso de la población viviendo en precariedad habitacional, mientras tenés un sistema de salud cayéndose a pedazos, mientras tenés un ministro, por cierto, puedes verificarlo, que te dice que no hay pescado en Cuba porque los 60 botes que componen una parte de su flota pesquera no tienen repuesto porque tienen que elegir si compran leche en polvo o si reparan los botes. Yo me pregunto, con en aquel momento 11.3 billones, ¿no te alcanzaba para comprar leche en polvo y reparar los botes? Hugo, yo escuché algunos testimonios, incluso me lo comentó una diputada nacional acá en Argentina, de cómo a través de los cruceros, justamente también se está involucrado el tema de la trata de personas, de mujeres en este caso, que las llevan a través de cruceros, estos famosos cruceros que van a Cuba, ¿no? ¿Vos tenés información sobre eso? Bueno, no se limita a los cruceros. Una de las cosas que también podés constatar es que la trata y tráfico de personas está alcanzando rápidamente al narcotráfico desde el punto de vista de la actividad, no solamente más común, sino también la más lucrativa. Y el problema es que cuando entendés eso, tenés otra vez que hacerte impermeable al debate desde lo ideológico. Porque cuando vos ves lo que fueron las caravanas, porque cuando vos ves cómo se está operando hoy día el área del Darién, porque cuando vos ves lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos, porque cuando ves que las organizaciones se han equipado, han mejorado sus sistemas de control, cuando los coyotes utilizan brazaletes con lectores ópticos para identificar cuál si de mercancía se tratara a la gente a la que estás traficando, cuando ves de que se exprime al ser humano en todos sus aspectos, porque primero, hombre, esto probablemente hiera algunas sensibilidades de tu audiencia, pero a las mujeres las violan, a los hombres los torturan,
a los niños los utilizan y cuando llegan a la frontera les ponen una mochila con narcóticos para que ayuden en el ciclo de ese otro delito que es un hermano siamés de esto. ¿Realmente vamos a entrar a la lógica de que esto es un fenómeno limitado u originado por cuestiones de opresión o relaciones políticas del imperialismo? Creo que se te escapa algo en el razonamiento cuando ves cuál es la realidad, cuál es el trasfondo, qué organizaciones están participando y quiénes se benefician. Hace poquito, un par de meses, algunos congresistas estadounidenses lanzaron una campaña, algo así, no recuerdo puntualmente cómo se llama, pero era ¿dónde están los niños? Le preguntaban a Joe Biden y hablan de los 85.000 niños que han desaparecido en la frontera, creo que en los últimos 2 años, si no me equivoco. Eh, ¿Dónde van a parar esos niños? Me impactó la cifra, digo, porque muchas veces uno habla de estas cosas, pero son 85.000 niños que, si mal no entendí, los han detenido cuando cruzan la frontera, que van acompañados de un mayor que no se sabe quién es, los sueltan porque no tienen capacidad ya la patrulla fronteriza para poder resguardarlos, y después han desaparecido. O sea, el gobierno ha perdido el paradero de esos 85.000 niños, que son solamente los que fueron capturados, que se tienen registro. ¿Cómo entran los niños en todo este negocio? O sea, un poco uno lo sabe, pero me gustaría conocer un poco, vos que lo conocés más de primera mano. Bueno, nosotros, y te digo nosotros porque esto no es algo que yo haga solo, es un grupo de académicos que hemos estudiado este fenómeno, hemos estado en la frontera sur en distintos pasos, Nogales, El Paso, bueno, una serie de lugares que del lado mexicano tienen una complejidad terrible, solamente te menciono Ciudad Juárez y entenderás lo que sucede del otro lado de la frontera. Pero de este lado la situación no es menos grave, porque otra vez, deja la ideología de lado. Los menores, no sé si vos te acordás, hubo un reportaje, hubo una foto icónica de una niña que lloraba y se extendió la idea de las jaulas de Trump. Yo no voy a defender o atacar a una administración específica, pero lo que sí te puedo decir es que la patrulla fronteriza, cuando te confronta con estadísticas, y estas estadísticas han sido expresadas en testimonios públicos en el Congreso de los Estados Unidos, te dice de que aproximadamente el 70% de los menores que cruzan la frontera lo hacen con adultos que no están relacionados familiarmente a ellos. Entonces la primera pregunta es, ¿para qué? Algunas respuestas que te pueden dar es que un adulto acompañado de un menor se beneficia desde el punto de vista del cruce de un grado de afinidad, de empatía de parte de las autoridades norteamericanas. Segundo, de que te sirven, ojo, no lo estoy diciendo desde la perspectiva de mi sensibilidad como padre, como abuelo, no, te estoy diciendo sirven desde el punto de vista de toda una cadena de logística para transportar narcóticos, para transportar fentanilo, para transportar cocaína, para transportar heroína. Y una vez que los tenés del otro lado, podés perpetuar ese ciclo. Porque si los deportan, y hay testimonios de que hay gente que los alquila, tienen un factor de rendimiento, y otra vez suena tan cruel desde el lenguaje de lo económico, y también un factor de desgaste y de descarte mucho menor. ¿A quién le importan? Le importan a organizaciones como la que tengo el privilegio de representar como director de investigación, porque nosotros nos hacemos esas preguntas. Nosotros queremos saber esa situación, porque nosotros los hemos visto. Y no desde el punto de vista de cómo se ven en los lugares de detención, de clasificación y de acogida de los organismos federales norteamericanos, porque nosotros los hemos visto del otro lado de la frontera. Nosotros los hemos visto en las manos de las organizaciones criminales. Nosotros los hemos visto desde el punto de vista del sufrimiento generado. Y ahí es a donde creo que ya nos tenemos que plantear cómo tenemos que luchar contra esto desde una perspectiva más integrada. Porque no alcanzan los discursos del señor López Obrador, no alcanza el tema de apelar solamente a esto desde el punto de vista de que tenés que abrir la frontera. ¿En serio tenés que abrir la frontera? Todavía más. ¿En serio? O sea, pregúntate, ¿qué está pasando en Nueva York? Una de las ciudades más liberales, de mayor inclinación hacia la izquierda en los Estados Unidos, donde el alcalde te está diciendo, por el amor de Dios, no más. Porque han colapsado los servicios, han colapsado las capacidades, han colapsado la habilidad de la ciudad y del Estado para dar respuesta. Llega un momento en el que te tenés que preguntar, ¿quién está generando esto y por qué? Yo te puedo aventurar una respuesta porque está contenida en el libro. La trata y tráfico, al igual que el narcotráfico, se ven desde la perspectiva de bases de generación de logística financiera para el sostenimiento de operaciones complejas. En el camino, este fenómeno, que es terriblemente eficiente y encuentra de una forma oportunista ventanas hacia el alcance de sus objetivos estratégicos a cada paso, te está consiguiendo generar, como lo hizo hoy Hamás con Israel, la fragilización de la frontera del país más poderoso del orbe, y como lo han dicho, y me preocupa mucho, testimonio cada vez más repetidos por agencias federales de policía,
de inteligencia y militares de los Estados Unidos la inminencia de lo que se define como un ataque terrorista de gran escala en territorio norteamericano. Lo dijo recientemente el senador Cruz, lo ha dicho en su momento el senador Kaine, lo dijo en su momento el senador Rubio, lo ha dicho en su momento el senador Menéndez, y te estoy hablando no arbitrariamente, sino con todo el propósito de senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Cuando en un país que está tan enfrentado desde la perspectiva del discurso ideológico, que está tan distanciado a veces para encontrar consensos, representantes del más alto nivel de ambos lados del espectro político coinciden en el análisis, te tenés que preocupar. Hugo, podríamos seguir hablando un montón. No quería dejar de hacerte una pregunta que me quedó picando con respecto, bueno, un poco se vincula a esto último también que decís, que es, a ver, el grado de complicidad, si es que lo hay, vos me dirás, entre Occidente y estos grupos terroristas. O sea, puntualmente me acordé de el proyecto que se presentó hace un par de días en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, justamente tanto firmado por demócratas como por republicanos, que hablan de congelarle nuevamente los 6.000 millones de dólares que la administración Biden le había descongelado a Irán, que era algo que había hecho la administración Trump. Biden fue para atrás y luego viene esto, y justamente como se sabe, o se ha denunciado por lo menos en múltiples foros, el vínculo estrecho que hay entre Hamas y el régimen iraní, ahora aparece este proyecto. Entonces mi pregunta es la que te decía: ¿cuál es el grado de responsabilidad que, si se quiere ponerlo en Estados Unidos, tienen los gobernantes de Estados Unidos o alguno de ellos con respecto a lo que está pasando en la frontera de Gaza, en la franja de Gaza? Bueno, yo te hago una invitación. Déjame que yo te responda desde la perspectiva de algo que está no solamente hoy ya integrado en la historia, sino profundamente documentado. ¿Cuál es el génesis del comportamiento que tiene hoy la administración del señor Biden? Es la intención que en su momento tuvo la administración Obama de generar lo que fue el acuerdo nuclear con Irán y el deshielo con La Habana. ¿Te acordás? Bueno, entonces aquí viene mi invitación. Entra a las plataformas de búsqueda en Internet y pone Operación Cassandra. ¿Con qué te vas a topar? Si querés profundizarlo, está toda la información allí. Te vas a topar con que la Operación Cassandra fue una operación de la DEA norteamericana que en el periodo 2008-2016 siguió al detalle y con mucho éxito el ciclo del narcotráfico desde Bolivia y Colombia hacia los Estados Unidos. ¿Qué encontró esta operación? Encontró que en medio del entramado, algunos de los operadores más eficientes de toda esta cadena financiera, logística, de producción, de transporte, estaban justamente estos mismos actores que acabas de mencionar. ¿Qué pasó? El 2017, haciendo uso de su facultad ejecutiva, la administración Obama le ordena a la DEA norteamericana el cese de esas investigaciones y el archivo de los obrados, porque estaba en la inminencia de concretar el acuerdo con Irán y el deshielo con La Habana, que también se encontraba mencionado de manera directa, no tangencial, así como las organizaciones por las que me preguntaste. Uno puede argumentar, no, se hizo en función de un interés mayor, de naturaleza estratégica. ¿Vos creés que a partir de lo sucedido recientemente en Israel, de la inminencia del alcance de Irán de capacidades nucleares, a donde si le creemos a Netanyahu ese threshold ya hoy día está básicamente superado, que fue una buena decisión en aquel momento el paralizar esas investigaciones, que esto hubiera debido llegar a un lugar de tutela jurisdiccional como es una corte? Yo creo que eso es algo que te puedo responder desde un punto de vista de convicción, fue un error. Ahora, ¿quién lo publicó? Porque eso también es importante. Lo publicó la revista Político, un medio de comunicación con una inclinación clara hacia la izquierda y a la que no le podés acusar de que de alguna forma u otra está intentando minar los intereses o la posición ideológica o el legado del presidente Obama. Fue un hecho constatable, verificable, y discúlpame, a veces yo te puedo ser aburrido porque siempre caigo en lo mismo. A mí me gusta que lo que yo te diga pueda ser verificado, apoyado, comprobado por información empírica o que se puede encontrar en fuentes abiertas. Hugo, muchísimas gracias. No, a vos, y estamos a tus órdenes.